En el anterior episodio empezamos comentando los tratados de danza alemanes que custodia la Biblioteca Nacional de España. En este veremos también los tratados portugueses e italianos entre los siglos XVII y XVIII. Continuamos en esta segunda parte con un tratado que, aunque no sea alemán, sino austríaco, al estar escrito también en alemán, merece que le dediquemos atención, ya que es una curiosa publicación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. De todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. Continuamos en esta segunda parte con un tratado que, aunque no sea alemán, sino austríaco, al estar escrito también en alemán, merece que le dediquemos atención. Firmada por un bohemio, su título francés puede traducirse como Danzas inglesas con una explicación precisa de las figuras para los principiantes, y se edita en Viena por el impresor Joseph Antoine en 1777. La Biblioteca Nacional de España solo posee la versión francesa, y como este capítulo trata de los tratados de danza en nuestra Biblioteca Nacional, es por ello que las imágenes corresponden a esa y no a la edición en alemán. Gilles Bennett, historiador afincado en Múnich y con un especial interés en la danza, nos hace un breve resumen de su contenido. This anonymous treatise was issued in two versions simultaneously in German and in French. The author is described as a Bohemian, in other words, someone from the Kingdom of Bohemia. And this book is particularly important for the 20th and 21st century understanding of German contredanse interpretation, especially due to the detailed descriptions of the English steps, englische Schritte, which were most commonly used in both Longways Anglaise and Square Française contredanse in Germany. And these were among the most common dance forms. The pas anglois in place as an ornamental step without moving forward or backward is described on page 10 and 11, which is a kind of chassé in place from behind with a hop to move the free leg behind again. The description of the forward step, a kind of fleurie or pas de bourrée, forward, enclosed behind and forward without any plié or steps being in élevé, is particularly important for our understanding. As to the interpretation of the timing, I would think, together with most researchers, that the footnote on page 13 offers the best interpretation, because there the oblique text is a bit strange, but the footnote says that the steps in a bar of 4 counts go on 1, 2, and 3. The sideways step are also described, and then there are some descriptions of common contredanse figures. Both steps and figures are illustrated with 4 tables of notation. Subsequently, there are 12 contredanse choreographies in Longways formation. As is more typical for the second half of the 18th century, the figures work with 3 couples rather than 2, which was a more common version earlier in the century, or indeed the 17th century. The number of parts of the music increases from 3 parts in the beginning, so first and second violin as well as bass line, to violins, oboe, horns and bass in dance 11, and finally violins, flutes, trumpet and bassoon in the final dance number 12. Similarly, the number of figures and musical phrases rises from 4 to 8. Some of the musical quality is mixed. Some of the music in 2/4 time uses triplets, making the rhythm harder to perceive. One dance is actually notated in 6/8 time. Keys go up to 3 accidentals.
This is a particularly important treatise to understand German dance practice during the second half of the 18th century. Also, the technique described can be particularly informing to musicologists and musicians interested in the interpretation of dance music composed by the first Viennese school, such as by Mozart and Beethoven. Como os dije en la introducción del episodio anterior, Portugal es otro gran desconocido respecto a su tradición de danza histórica. Mi colaboradora en esta sección sobre los tratados portugueses, Alexandra Canaveira de Campos, investigadora y bailarina portuguesa, aporta datos muy interesantes sobre la danza en Portugal en los siglos XVII y XVIII en su tesis del Máster de Historia Moderna. Señala que solo hay 3 tratados impresos en Portugal sobre danza histórica. De estos 3, 2 se encuentran en la Biblioteca Nacional de España. Alexandra nos habla de ellos. Para o período moderno, em Portugal, conhecem-se 4 obras diretamente relacionadas com a prática da dança de corte, 3 tratados impressos e um manuscrito. A obra de José Tomás Cabreira, de 1760, e de Natal Jacome Bonin, de 1767, são 2 dos 3 tratados de dança impressos em Portugal e em português. Além dos exemplares na Biblioteca Nacional de Espanha, conhecem-se mais 10 exemplares para a publicação de Bonin e 2 para a de Cabreira. ¿Cuál era el contexto social, político y cultural portugués que generó la publicación de estos tratados? Alexandra señala en su tesis que la danza como elemento de cohesión social se desarrolla fundamentalmente en la capital, Lisboa, donde reside la corte real y los principales protagonistas de la práctica de la danza, como la aristocracia y las élites emergentes de comerciantes y financieros. Alexandra plantea la tesis de que los tratados de danza no son un mero manual práctico para la ejecución de sus figuras, sino que subraya su importancia como literatura de comportamiento social, una función que ya he señalado en mis documentales anteriores sobre los tratados de otros países europeos. Esto hace que los tratados se proyecten más allá de los círculos nobles y lleguen a un público lector diverso que debe aprender a moverse en nuevos espacios sociales y de convivencia, sometidos a un cada vez más rígido y severo escrutinio. Estes livros, de autoria de 2 mestres de dança, um português e outro francês, Bonin, integram-se claramente na cultura do impresso. Logo ao primeiro olhar, revelam a sua natureza didática. São ambos livros de bolso, em sintonia com uma intenção prática que os próprios títulos das obras promovem. Muchos tratados de danza permiten el estudio de los 2 estilos que surgen del género danza, la danza cortesana y la danza teatral. Pero los tratados portugueses se centran en la danza cortesana y social, fundamentalmente el minué y las contradanzas. Se entiende la danza como un manual para el aprendizaje de un ceremonial cortesano de referencia europea, un ceremonial que llega desde Francia a través de España y que adopta el rey portugués Don Juan V por su admiración de Luis XIV. Don Juan intenta mejorar las condiciones del reino con la llegada del oro de Brasil y promueve una política que ambiciona el prestigio internacional de Portugal. La danza de influencia francesa, matizada con algunas peculiaridades del estilo español, es parte de esa estrategia. Estes livros remetem-nos assim para a prática privada de dança, que para a sociedade de antigo regime diz respeito fundamentalmente às danças de estilo nobre francês. A acompanhar transformações de ordem cultural e política, a circulação de obras, de mestres e de artistas leva a mudanças de tendências de gosto. No movimento de recepção e de difusão das danças de corte, o modelo francês torna-se central. A obra de Pierre Rameau, Le Maître à danser, com a primeira edição em 1725, é exemplificativa disto e está na base do estudo destes 2 tratados. Não se conhece nenhum exemplar da obra de Rameau em Portugal, mas a verdade é que estes 2 tratados portugueses o têm como fonte primária. No caso de Cabreira, Espanha serve de intermediária no contacto com a obra, através do trabalho de Pablo Minguetti Irol. Bonin, por seu lado, faz uma tradução direta do texto francês, mas apenas de alguns capítulos. Na seleção que faz, o critério é deixar de fora as partes mais complexas ou específicas, criando uma obra genérica e introdutória.
Promete uma segunda obra, tal como Cabreira, mais completa, mas tal edição é desconhecida. José Tomás Cabreira traduz na íntegra apenas o primeiro capítulo da Arte de Dançar à la Francesa, editado e reeditado várias vezes por Pablo Minguet e Irol em Madrid, e claramente baseado no trabalho de Pierre Rameau. Na tradução de Cabreira, novamente as partes mais complexas ou específicas sobre o dançar à espanhola são ignoradas, apenas interessando os ensinamentos gerais e as figuras de base do minuete. Também única dança presente na obra de Bonet. As obras portuguesas são claramente uma expressão do movimento de consumo e de assimilação do que vem de fora, não reservando qualquer espaço para o registro de um gosto português. Também as 21 gravuras e esquemas que compõem a obra de Cabreira são cópias das lâminas trabalhadas por Minguet, que por sua vez são cópias do original francês de Rameau. Há um aspecto curioso a apontar nas gravuras das páginas 16, 17 e 18 de Cabreira. Comparando a primeira destas gravuras, nas três obras, vemos que o par está colocado de forma diferente em Cabreira e em Minguet. O cavalheiro está à direita, enquanto que em Rameau está à esquerda, a posição correta. Por seu lado, a gravura de Cabreira está duplamente errada. Copiando a inversão de Minguet, trocou o sentido da figura, fez um negativo. Ora, isto produz um erro de leitura e impede que as figuras de dança se sucedam. Trata-se claramente de um lapso no trabalho de impressão e de revisão. Também na obra de Bonet há um aspecto interessante a referir quanto à ausência de gravuras neste exemplar da Biblioteca Nacional de Espanha. Conhecem-se apenas uns poucos exemplares da obra de Bonet, um deles presente na Biblioteca Nacional de Portugal, que incluem um conjunto de 22 desenhos à mão que copiam algumas gravuras criadas pelo próprio Rameau. Durante el reinado de José I asistimos a un alejamiento de la imposición religiosa anterior en las diversiones cortesanas. El poder ya no se expresa a través de la música sacra. José I prefería la música profana, lo que se refleja en el desarrollo de la ópera italiana. La creación bajo su mandato de la Casa de la Ópera promociona la vida artística fuera del ámbito de la corte, y en la segunda mitad del siglo XVIII se reduce la importancia de la corte en el sistema de intercambios sociales. Este movimiento es promovido por el propio ministro del rey y futuro marqués de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo. Esta pérdida de importancia de la corte no implica la pérdida de su valor como modelo social. Al contrario, se vuelve más accesible, siendo un testimonio de los valores de la élite que quiere emular una burguesía emergente de burócratas e intelectuales. La danza se convierte así en un vehículo de poder social y este entorno es el perfecto crisol que reclama la necesidad de publicar en Portugal los tratados de danza que permiten acceder a las claves del comportamiento áulico. Assim, o grosso do conteúdo destes tratados portugueses é com considerações sobre a pose, o andar e as cortesias, antes de ensinar a técnica da dança propriamente dita. São as regras de base das danças de corte e o que justifica a sua denominação como arte de sociedade. Produto de uma sociabilidade nobre de finais do Antigo Regime, que deixa de ser exclusiva do espaço da corte, as assembleias a que estas obras se referem são os novos espaços de convívio da sociedade urbana. O círculo de convívio dos grandes permanecerá bastante elitista, mas já não lhes é exclusivo o gosto pelas artes da sociedade. Paradigma desta dinâmica social e política é a criação do Real Colégio dos Nobres. Inserido no espírito europeu das luzes, é inaugurado em Lisboa em 1766. O programa curricular do colégio procurava promover a formação intelectual e física dos alunos com as atividades de distinção da nobreza, onde se incluem a esgrima, a equitação e a dança. O livro de Bonet foi publicado um ano depois da inauguração do colégio. Há registro de um exemplar desta obra no catálogo da livraria do colégio, o que nos leva a supor que este livro fosse o manual adotado para as aulas de dança. Acresce o facto de a licença do desembargo do Paço ser passada por André Alberti Tedeschino, que acumulava as funções de mestre da Casa Real, bailarino e coreógrafo dos teatros régios, com as de mestre de dança do colégio. Faz assim particularmente sentido, neste contexto, que Bonet dedique a sua obra a toda a nobreza portuguesa. Nos quedan dos tratados italianos del siglo XVIII para terminar este capítulo quinto.
Se trata, por orden cronológico, de Trattato del ballo nobile de Giambattista Dufour, editado en 1728, y Trattato teorico-práctico del ballo de Gennaro Magri, editado en 1779. Giambattista Dufour nació en Francia, donde bailó en la Real Academia de la Música de París. Allí aprende la notación Bourgeon-Feuillet. Emigra a Nápoles, donde ejerce entre 1709 y 1713 de maestro de baile del Colegio Ducal de Nobles de Parma. Allí escribe su Trattato del ballo nobile en 1728, una publicación que contiene 3 tratados en uno, el primero dedicado a la técnica, el segundo al minuet y el tercero a la popular contradanza. En Italia se estaba creando una academia al estilo de la de Francia y Dufour dedica su libro a los caballeros académicos. La enseñanza académica de la danza va a permitir que los caballeros se distingan de los ociosos. Voy a obviar sus páginas sobre el origen de la danza, tan comunes en todos los tratados que hemos visto, o sus opiniones sobre la formación intelectual que ha de tener el bailarín, o su capacidad expresiva y no solo técnica, que también subrayó Noverre con su ballet de acción y el bailarín pantomimo. Dufour hace apología de la importancia de la teoría como la base de una buena práctica que lleve a la perfección en la ejecución de la danza. Sus palabras son estas: si no se aplican con mucho estudio a aprender bien los principios, las reglas, los preceptos de nuestro bello arte, no sabrán nunca de danza. Sus primeros capítulos tratan de aspectos generales como las partes que componen el baile, del equilibrio y movimiento del cuerpo, de la cadencia y de las posiciones de los pies. Dufour señala que las posiciones de los pies son 10. 5 son las establecidas por Beauchamp y son utilizadas tanto en la danza noble como en el teatro. Se llaman posiciones verdaderas o buenas. Las otras 5 se usan solo en la danza teatral y se llaman posiciones falsas. En las posiciones verdaderas, ambos pies están en apertura, puntas hacia afuera, mientras que en las falsas, al menos uno de los pies tiene su punta hacia adentro. El autor solo va a hablarnos de la danza noble y, en consecuencia, de las 5 posiciones verdaderas. Usa la notación que ya conocemos por la publicación de Feuillet de 1700. Como el resto de maestros de la época, exige un porte noble erguido pero sin afectación. Insiste en la importancia de adaptar el movimiento al ritmo de la música, la cadenza. Algo lógico, ya que la danza es la hija de la armonía y no se puede danzar bien sin esa cualidad. En su capítulo 6, lista y explica los pasos de la danza noble en 2 columnas, una con los pasos en italiano y la otra con su equivalente francés. Esa traducción pretendía seguramente ampliar el ámbito de sus lectores y hacer más accesible la técnica, aumentando así las ventas del libro. Dedica un capítulo a explicar los símbolos de Feuillet y cómo se traduce en el movimiento. Del capítulo 9 al 30 describe cada uno de los pasos con la correspondiente notación Bourgeon-Feuillet. El capítulo 31 lo dedica al movimiento de los brazos, 6 páginas y media que subrayan la importancia de moverlos adecuadamente en la danza noble. Muchas veces, una mala ejecución estropeaba el conjunto por muy preciso que fuera el trabajo de los pies. El capítulo 32 lo dedica a la reverencia. Ya hemos visto la importancia de esta cortesía en los ambientes aristocráticos. Incluso se podía perdonar una técnica de danza mediocre si se hacían las cortesías con pulcritud extrema. La importancia del recorrido correcto en la danza, lo que se llama figura, es decir, el camino que realizan los pasos en el espacio, merece todo su capítulo 33. Reduce estos recorridos a 4 líneas fundamentales: la recta, la diametral, la oblicua y la circular, que generan figuras regulares e irregulares, según escribe Dufour. Su libro incluye un tratado específico sobre el minuet en su segunda parte. Sus primeras líneas nos proporcionan una curiosa información sobre su origen. Según Dufour, esta danza tiene un origen humilde. Nace en Contadini d'Anjou, provincia de Francia, donde sus habitantes lo bailan de forma natural, sin artificio alguno.
Pero bajo el reinado de Luis XIV, Luis el Grande, lo llama el autor, tuvo gran acogida y con el tiempo llegó a ser la pomposa danza que ocupó un puesto tan principal entre la danza noble. El minuet abre los bailes en los grandes acontecimientos. Dufour explica el paso de minueto y sus variaciones principales. Nos aclara que la figura en S del principio ha evolucionado a una figura en Z que Dufour encuentra más loable que la original. Explica el uso de los brazos y cómo integrar todo correctamente en la cadencia. Pero todas estas explicaciones son con palabras, no proporciona ni grabados con los bailarines ni gráficos, como si hace Rameau, aunque muy básicamente, y tampoco proporciona las figuras con los pasos notados para su ejecución, como si hacen otros tratados, como el de Kellon Tomlinson. El último tratado de su libro está dedicado a la contradanza, pero según señala Dufour, no porque lo merezca, sino porque se ha vuelto tan popular y la baila tanta gente que se ha colado entre las danzas nobles. Comenta una de sus características principales, que se puede bailar por tantas personas como quepan en el salón de baile. Distingue dos tipos de contradanzas que ya hemos comentado en otros documentales. La contradanza para un número concreto de bailarines, 4, 8 o a lo sumo 12, y la contradanza para tantas personas como se quiera. La contradanza para un número determinado de bailarines está compuesta de figuras y pasos regulados, bailados sobre una melodía fácil y breve. La bailan las damas y caballeros que conocen los pasos de la danza noble o al menos los pasos que requiere esa contradanza. Dufour recomienda que si se ha de bailar una ante el resto de la audiencia en un baile, se ensaye previamente en privado. Sobre la contradanza para un número indeterminado de participantes, señala que la ejecuta una columna de parejas, las damas en una línea y los caballeros en otra, y se compone de unas figuras reguladas ejecutados con pasos no regulados. Como en la anterior, los bailarines han de conocer los pasos de la danza noble, o al menos los que se necesiten, y lista los básicos. Dufour escribe que entre todas las contradanzas, la que más gusta a la audiencia es aquella que usa solo el paso de minueto. Aconseja que si alguien introduce alguna contradanza de su invención, por cortesía, deberían bailar primero las figuras dos parejas que las conociesen para que el resto pudiera seguirles después llegado su turno. El último capítulo del tercer tratado está dedicado a la reverencia fuera del ámbito de la danza. El siguiente tratado lo firma Gennaro Magri. Nacido en fecha incierta en Nápoles, se dice que en la década de 1730 fallece en el Madrid de Carlos IV, ya que Magri pasa sus últimos años en la capital de España debido a su amistad con Domingo Rossi, el director del Teatro de los Caños. Magri es un bailarín, coreógrafo y maestro especializado en la danza grotesca, un estilo que tiene sus raíces en la danza callejera de la comedia dell'arte. Su experiencia como bailarín en Viena, donde entra en contacto con una gran variedad de estilos y danzas de otros países, marcará su posterior estilo coreográfico. Gira por gran parte de lo que hoy es Italia y se casa con una primera bailarina de Milán, Teresa Steffani. La obra más importante de Magri es su tratado titulado Trattato teorico pratico di ballo, editado en Nápoles en 1779. En la página del título se presenta como maestro de danza de los divertimentos reales de Su Majestad Siciliana de la Real Academia Militar y también lo dedica a los señores caballeros de la Academia. El tratado de Dufour inspira enormemente a Magri para escribir el suyo. Su Trattato teorico pratico di ballo sigue la tradicional estructura de prefacios históricos y advertencias al lector, y algunos capítulos tienen prácticamente el mismo título que en el de Dufour. Como él, trata también del equilibrio, los movimientos del cuerpo o la cadenza, pero en el capítulo de las posiciones de los pies, además de las verdaderas, las falsas y las forzadas, incluye una novedad: las posiciones a la española.
Magri señala que las posiciones falsas son las que se usan en el teatro por los bailarines grotescos en casi todos los personajes, y que las forzadas implican una mayor distancia entre los pies que las verdaderas. Pero me intrigaron mucho más las posiciones a la española. Magri las describe así. La prima spagnola si forma con unite i piedi pari accoppiati che i lati interni di entranti siano tangenti in tutte le parti. Dos palabras clave. Piedi pari para formar la primera posición de la que salen las demás. Partiendo de pies paralelos, piedi pari, las 5 posiciones se formarían así. La primera a la española se forma con los pies juntos y paralelos, de modo que la cara interna de ambos se toque en todas las partes, la pierna, la rodilla, y todo estará estirado de forma natural. Para la segunda posición a la española, el pie derecho se llevará tras el izquierdo a la distancia de un pie, y que la punta esté en línea recta al talón del otro. La tercera se hará trayendo el pie derecho de modo que su empeine esté apoyado en la parte lateral del talón del pie izquierdo. La cuarta, del mismo sitio en que se encuentra la tercera, se separa a un pie de distancia, de modo que estarán paralelos los pies. En la quinta, el talón del derecho se llevará a la punta del izquierdo, formando con ambos pies una línea recta. Yo lo entiendo así. En su capítulo 8, Magri justifica los siguientes, donde explicará todos los pasos, sin antes advertir: no es tarea fácil pisar un camino bloqueado donde ninguno ha puesto antes el pie, excepto el señor Dufour, que ha hablado solamente de los pasos nobles. Pone como ejemplo al señor Fabrizio Caroso de Sermoneta, quien queda muy lejano de nuestro reciente estilo. Está claro que Magri, para buscar su mercado, se desmarca del estilo de los anteriores tratados, y eso nos proporciona una interesantísima información sobre los estilos de danza más populares. Hasta el capítulo 60, Magri nos explica los distintos pasos que ya hemos visto en otros autores, pero incluye algunos nuevos, como el paso de Marsella o paso Marescillet, que tomó el nombre de su creador, Monsieur Marescillet, un célebre bailarín con una gran elasticidad en sus empeines, o el paso Tortillé, usado por los bailarines grotescos y que se ha introducido en el baile inglés y en otros bailes nacionales. Por supuesto, dedica un amplio capítulo, el 59, al movimiento de los brazos, y otro extensísimo, el 60 y último, a los saltos. Describe cómo hacer los saltos a la francesa, a la italiana, a la española, a la turca, entre otros estilos, y termina con el salto del vasco. Con este amplio despliegue técnico finaliza la primera parte de su tratado. La segunda parte está dedicada a la contradanza. En su prólogo, Magri presume de haber creado y dirigido a lo largo de 6 años las contradanzas de los espléndidos festejos reales que con distintos motivos ha organizado Su Majestad Fernando IV, rey de las 2 Sicilias. Como hemos visto en otros tratados, es responsabilidad del maestro de danza enseñar las reglas fundamentales del protocolo, cómo presentarse un caballero a una dama, cómo hacer las reverencias, cómo sentarse, etc. Temas que eran de conocimiento y cumplimiento generalizado en todas las cortes europeas, pero que no comentaré por haberlo tratado ya en varios de mis documentales anteriores. Sí me detendré en los aspectos más personales del tratado de Gennaro Magri. Completa la publicación de sus contradanzas con unos signos explicativos de su propia invención para hacerlas más fáciles de comprender a sus lectores. Su lector, dice, es el ciudadano socialmente bien situado que quiere aprender a danzar contradanzas para estar a la moda en sus festejos privados, sin necesidad de contratar un maestro de danza o un director del baile en sus saraos. Recurre a una serie de tablas para representar las figuras, los trayectos de la danza, las posiciones de los bailarines, sus giros, etc.
una estrategia ya usada por sus antecesores en las publicaciones de tratados similares. Magri dice que con su tratado intenta introducir en Italia un buen sistema de danza, presentando las contradanzas en cuadrilla, basada en la tradición de los franceses, entre los cuales reina de verdad el buen gusto por la danza. Es por ello que, como Dufault, también alaba la Academia para la Danza que Francia creó hace tanto tiempo y se alegra de que la virtuosa nobleza de su patria vaya introduciendo las academias de danza, esperando que pronto no tengan que envidiar a Francia. Aprovecha este momento para subrayar que su tratado no solo beneficiará a los aficionados, sino también a los maestros de danza que podrán usar su sistema de notación para registrar sus propias contradanzas. Magri termina su prólogo prometiendo un nuevo volumen cada año, si éste tiene buena acogida, con más contradanzas, esta vez de mayor dificultad, ya que en este primero ha incluido las más fáciles para no avergonzar a los principiantes con figuras complicadas. Para facilitar la ejecución de las contradanzas notadas, las acompaña de la música correspondiente, música que no solo ha compuesto él, y por ello cita el nombre de los distintos autores que compusieron esas otras melodías. Informa de que está trabajando en la publicación de un libro que tratará sobre la danza teatral. Un libro que nunca se escribió o bien se ha perdido. Dedica un largo capítulo de 20 páginas al minueto, como era obligación en la época, ya que seguía siendo una de las danzas de mayor prestigio social y el epítome de la gracia para un bailarín. El porte majestuoso del minueto, dice Magri, debe surgir naturalmente, pero con un movimiento añadido de cierta artificiosidad que, si bien es artificial, debe ser tal el artificio que parezca natural. Este es el objetivo de la danza clásica desde su origen, un duro trabajo técnico por el que los movimientos acaben pareciendo naturales, libres de esfuerzo y maravillosamente elegantes. Los siguientes capítulos se dedican a las contradanzas, el mayor entretenimiento en los saraos de su época, y Magri aporta detalles útiles. Comenzar la contradanza bajo el lugar donde está la orquesta, porque permite al maestro de danza o director del baile dar las oportunas instrucciones al líder de los músicos con la ventaja de la cercanía que facilita la comunicación entre ellos. Habla de la distribución de los bailarines en el espacio para las contradanzas. En el caso de las long ways inglesas, las contradanzas a lo largo, para tantos participantes como quepan en la sala, comenta la costumbre inglesa de hacer una larga columna de parejas, pero sugiere hacer mejor 3 o 4 columnas. También apunta a una distribución de su propia invención. En vez de una hilera interminable que ocupa el largo de toda la sala, sitúa los grupos en paralelo, aprovechando también la anchura de la sala de baile, reduciendo además el tiempo de espera de los bailarines que han llegado al final de la columna de participantes y deben esperar turno para volver a entrar en la danza. Como ya ha señalado Magri, al ser un tratado de contradanzas fáciles, habrá pocas figuras reguladas y ningún paso ni regulado ni preciso, lo que permitirá que todos puedan bailarlas, aunque quienes tengan conocimientos de danza deberían ejecutar los pasos según las normas. Las contradanzas para un número determinado de participantes deberán comenzar siempre con el número de figuras que determine el maestro de danza. Deberán también bailarlas respetando las figuras y los pasos que las acompañan. Esto permite que los espectadores disfruten la danza y evita embarazosas confusiones entre los danzantes. Magri recomienda la costumbre francesa de proponer en cualquier fiesta solamente contradanzas acordadas previamente y conocidas por todos los asistentes, para evitar que el baile se convierta en una escuela de danza en vez de en una fiesta. Señala que los saraos se terminan con una alegre contradanza conocida por todos, una cuadrilla llamada Contradanza de la Reina, que aunque repetida en cada festejo, se mantiene igual de briosa sin perder su fuego. Dedica un capítulo a cómo coreografiar una contradanza. Recomienda que su estructura permita desde la primera figura que la primera pareja baile con la segunda y con la tercera, incluso que permita bailar a la segunda pareja con la tercera, de modo que los participantes no tengan que esperar demasiado para bailar.
También recomienda que la música de las contradanzas de una velada sea variada y sus melodías usen distintos compases, 2x4, 3x8, 6x8. Sugiere usar un recurso de su invención, mezclar dos compases distintos en una misma contradanza. Por ejemplo, comenzar por un compás de 2x4 y terminar por un 3x8. Nos habla de la responsabilidad del maestro de baile de disponer los participantes según el espacio donde se celebra la fiesta y de respetar la aparición de cualquier invitado disfrazado, ya que podría ser el príncipe o algún otro representante de la nobleza. Tareas que ya hemos comentado en otros documentales hablando del protocolo que debía observarse en los saraos del barroco y el rococó. Describe dónde colocar la orquesta, siempre en alto, en un palco, dejando bajo él una zona libre. Lamenta que esta zona se ocupa a veces por charlatanes que, sin saber bailar bien o siendo de rango inferior a muchos de los asistentes, pretenden ser los primeros en comenzar la contradanza, ya que se encuentran en el punto más cercano a la orquesta. Es responsabilidad del maestro del baile no concederles ese honor, sino reservarlo para quien lo merece. Ahora, en el caso de una fiesta donde todos los participantes sean damas y caballeros nobles, el maestro del baile no estará obligado a organizar los turnos y puestos para la danza, ya que los asistentes deberían conocer perfectamente su rango para saber dónde colocarse y quién tiene el derecho de comenzar. Las tablas con los signos son incluso desplegables y están muy bien explicadas. Empieza distinguiendo el símbolo que representa al caballero y a la dama, una copia simplificada de los símbolos de Feuillet. El Magri, el caballero está en claroscuro y la dama en blanco. Pone líneas para representar el brazo derecho y el izquierdo y las trayectorias del bailarín, bien avanzando, retrocediendo o en curva. Las tablas de signos para explicar cómo bailar las contradanzas están muy bien resueltas. El propio Magri advierte que para las contradanzas a lo largo ha tomado solo el bloque básico de bailarines, bien sea de 4, 6 u 8 participantes. Un bloque que, seguido por muchos otros con la misma estructura, formará las largas hileras de bailarines de una contradanza a lo largo. Enseñando lo que hace ese grupo base, como todos empiezan a la vez, la contradanza funcionará sin problemas hasta que la orquesta acabe con las repeticiones de la música que le correspondan. Tiene una tabla específica para la popularísima danza El Amable y una tabla desplegable de gran tamaño para explicar con notación una contradanza para 16 bailarines. Para distinguir unas parejas de otras, junto al símbolo del caballero y la dama, pone un número que las diferencia, del 1 al 2 si son dos parejas, del 1 al 4 si son el doble, etc. Para señalar qué pareja es la primera en comenzar las figuras de la contradanza, añade un punto junto al número. El tratado es exhaustivo y de lectura muy amena. También debió ser muy práctico, ya que alguien escribió a mano en una de sus últimas páginas los títulos de los tratados que Magri cita en el suyo. Pudo ser Barbieri, el ávido coleccionista, o tal vez un lector de la época interesado en aprender al máximo la técnica de danza. Como no soy grafólogo para comparar esta letra con la de las notas que Barbieri ponía en los libros que compraba, mi tesis es que el autor fue un comprador italiano, ya que en la primera línea, tras el primer título, usa la preposición di italiana y no el de español para señalar la autoría del libro. Il ballerino perfetto di Messer Rinaldo Rigoni. Por cierto, un tratado que no se ha encontrado aún, como ya he comentado en mis anteriores documentales sobre los tratados italianos. Dejemos este pequeño enigma para que lo investigue quien tenga los conocimientos necesarios. Por mi parte, con estos dos tratados italianos, doy casi por concluidos los documentales sobre los tratados del siglo XVIII en el ámbito europeo. Como hemos visto, el siglo XVIII está impregnado de una cultura cortesana común respecto al valor social y la práctica de la danza, unas normas y técnicas que se extienden por las cortes europeas más importantes. Entre los tratados de danza de este siglo XVIII en la Biblioteca Nacional de España se encuentra una extraordinaria selección de tratados españoles. Algunos reflejan la influencia de la técnica francesa dominante y otros señalan las peculiaridades nacionales y su influencia. De esta magnífica representación os hablaré en mi próximo capítulo.
de Bartolomé Ferriol y Boixeraus, de Pablo Minguet Eirol, de Rafael Rivas y Segismundo Torrents, de Benito Monfort y José Marcet, para terminar con Joaquín Ibarra y Felipe Roxo de Flores. Aún queda un largo camino que recorrer en los maravillosos fondos de la Biblioteca Nacional de España. Espero seguir encontrándoos en cada meandro de esta apasionante jornada. Hasta la próxima.